Un soldado retirado sufre un asalto por el cual pierde a su familia y entonces decide emprender una violenta venganza, pero cuando estaba a punto de culminar su objetivo, al final termina descubriendo que solo lo estaban utilizando para desatar una guerra. Por eso hoy, Tom Clancy, sin remordimientos. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista John Kelly formando parte de una misión militar en Medio Oriente en donde un agente de la CIA llamado Ritter le asigna al pelotón la tarea de rescatar a un rehén en manos de terroristas y por eso terminan cumpliendo la misión como si estuvieran en el Call of Duty. Pero después de rescatar al rehén, en eso John descubre que los enemigos en realidad eran rusos mientras Ritter aseguraba no saber nada del asunto y entonces los soldados se preparan a salir hasta que de golpe reciben una violenta emboscada por la cual terminan sufriendo algunas pérdidas. Así que rápidamente Kelly salta por un agujero para salvarle la vida a la teniente Green en un sitio lleno de armas rusas y luego de derribar a algunos enemigos, nuestro protagonista se subió a un helicóptero para regañar a Ritter por haber mentido mientras el tipo le explica que así es como suele trabajar la CIA. Un tiempo después vemos a John en una fiesta junto a su esposa embarazada Pam, así que luego de entrometerse en una partida de ajedrez, el soldado habla con su amigo sobre sus proyectos para el futuro, aunque al mismo tiempo otro de los miembros de su pelotón termina recibiendo un inesperado ataque. Y mientras vemos que durante esa noche otro de los soldados termina pasando a mejor vida, por su parte Kelly fracasa en su intento de pasar un rato entretenido olvidando que su esposa estaba embarazada y por eso el hombre recibe el duro castigo de pasar la noche durmiendo en el sillón. Pero cuando aparecen unos invasores que cortan la luz de la casa, enseguida John descubre que algo no andaba bien y entonces unos tipos atacan a Pam creyendo que cumplieron con su trabajo mientras que el soldado comienza a deshacerse de los agresores hasta que en un momento él recibe un disparo. Así que después de pasar un tenso momento con un invasor barbudo, el tipo se termina marchando muy mal herido al mismo tiempo que Kelly se apresura a regresar a su habitación en donde se lleva una desagradable sorpresa y entonces vemos que nuestro protagonista termina hospitalizado. Por otro lado, Greer escucha a Ritter acusando a los soldados muertos de haber recibido un ajuste de cuentas por mezclarse con gente peligrosa y entonces la teniente lo regaña por saber más de lo que decía, pero el tipo de la CIA solo le dice que ella no tiene el rango para entrometerse en su trabajo. Así que cuando volvemos con John vemos que él sufre una visión en donde un tornado se lleva a su esposa mientras la teniente llama a los médicos para que atiendan a su amigo y luego Greer tiene la difícil tarea de comentarle al soldado que él era el único sobreviviente de su familia. Acto seguido, nuestro protagonista le pide información a Greer para identificar a los agresores mientras ella le advierte que no puede ayudarlo, pero más adelante la teniente recibe una inesperada visita de un pez gordo del gobierno llamado Clay, quien enseguida comienza a hacerle preguntas sobre Kelly. Al mismo tiempo que John seguía recuperándose, la teniente vuelve a reunirse con Clay y Ritter para descubrir que los agresores formaban parte de un grupo mafioso vinculado con la embajada rusa, aunque enseguida el tipo les aclara que no estaba autorizado a brindarles más información. Al rato Greer se reúne con nuestro protagonista para avisarle que no pudo averiguar demasiado, pero enseguida ella le pasa información sobre un tipo de la embajada rusa que al parecer tiene vínculos con los asesinos de Pam, mientras le aclara al soldado que no es tan fácil acercarse hasta el sujeto. Un tiempo después, Kelly regresa a lo que queda de su casa después del ataque que se llevó la vida de su esposa embarazada y por eso comienza a sufrir reviviendo traumas del pasado y luego de tomar los ahorros que tenía muy bien escondidos, el soldado se dirige a un hotel para comenzar su venganza. Más adelante, John aparece en la embajada rusa fingiendo ser un vagabundo ebrio para identificar el vehículo del embajador corrupto y luego comienza a seguirlo por la ruta mientras hace una denuncia a la policía, ya que todo era parte de su plan para tenderle una emboscada al ruso con su camioneta. Y enseguida Kelly crea una fogata con el vehículo del tipo para luego amenazarlo pidiendo información sobre el asesino de Pam, así que después de conseguir que el ruso suelte el nombre de un tal Víctor, el soldado se apresura a alejarse de las llamas aceptando caer arrestado sin oponer resistencia. Entonces Ritter se reúne con Clay para advertirle que la imprudencia del soldado puede causar problemas diplomáticos mientras el político no se ve muy preocupado, al mismo tiempo que nuestro protagonista se reúne con Greer en la prisión para avisarle que consiguió información por parte del ruso. Acto seguido, John le pide ayuda a la teniente para que le arregle una reunión con Ritter y después de advertirle a Greer que se apresure ya que la prisión estaba llena de miembros de la mafia rusa, el soldado regresa a su celda en donde rechaza la invitación de un tipo para salir a pasear por el patio. Pero al ver que estaba a punto de meterse en graves problemas, nuestro protagonista se prepara para luchar activando su modo Adonis Creed y por eso logra vencer fácilmente a los guardias y en eso aparece el alguacil para pasarle un llamado de Greer con la cual arregla su salida de la prisión. Entonces Kelly se reúne con la teniente en un búnker en donde también había gente importante de la seguridad nacional y enseguida el soldado revela el nombre de Víctor mientras Ritter le explica que se trataba de un espía ruso infiltrado que trabajaba para Estados Unidos al cual creían haber eliminado. Y luego de que nuestro protagonista identifique el rostro del barbudo que mató a Pam, Ritter le ordena a la teniente que arme un escuadrón especial para arrestar a Víctor, mientras Kelly se ofrece a formar parte de la misión logrando
logrando salirse con la suya a pesar de los reparos de Greer. Más adelante Ritter le explica al escuadrón especial que debían entrar clandestinamente a territorio ruso para evitar problemas, aunque sospechosamente él no termina formando parte del vuelo, y luego durante el viaje Greer se mostraba molesta con el soldado al saber que él solo buscaba vengarse. Por eso John le explica que se sentía culpable por la muerte de su familia, pero enseguida él deja a la teniente con ganas de seguir discutiendo, ya que había llegado el momento de comenzar la misión, hasta que inesperadamente las cosas se complican cuando reciben un ataque sorpresa de la Fuerza Aérea Rusa. Entonces los miembros del escuadrón se preparan para soportar un turbulento aterrizaje de emergencia hasta terminar cayendo en el océano, y enseguida todos se apresuran para salir del avión, mientras Kelly decidía arriesgar su vida con la intención de rescatar el armamento necesario para cumplir con la misión. Así que después de ver el avión partiéndose por la mitad como el Titanic, John se sumerge para rescatar el armamento, oxigenándose como si estuviera en el nivel acuático de un videojuego, pero luego de ver que las cosas parecían complicarse para el soldado, al final él consigue cumplir con su arriesgada misión. Y aunque los miembros del escuadrón logran pisar a salvo tierra firme, enseguida se ponen en alerta al saber que alguien deseaba verlos eliminados, y en eso Kelly comienza a sospechar que Ritter pudo tener algo que ver con el sabotaje de la misión, ya que él siempre estuvo actuando de manera sospechosa. Por eso Ritter recibió una emboscada sorpresa por parte de John y sus compañeros para ser interrogado, pero a pesar de que nuestro protagonista no parecía tragarse las mentiras del tipo, al final el de la CIA lo termina convenciendo fácilmente de que él no tuvo nada que ver con el sabotaje aéreo. Entonces todos se dirigen al sitio que sirve de base para la misión, en donde Kelly demuestra que apenas puede esperar para vengar a Pam, y por eso cuando más tarde el comando invade el edificio donde vive Victor, enseguida nuestro protagonista deja bien en claro que él desea cobrar su venganza sin ayuda de nadie. Pero cuando parecía que John estaba a punto de culminar su venganza, por su parte Victor comienza a revelarle que en realidad había caído en una trampa arreglada por el gobierno de Estados Unidos, y en eso el barbudo le termina enseñando que él ya estaba preparado para sacrificar su propia vida. Y luego de que Victor termine volando por los aires, enseguida los miembros del escuadrón se reúnen con nuestro protagonista al mismo tiempo que comienzan a ser atacados por un francotirador, el cual consigue herir gravemente a uno de los soldados mientras los demás comienzan con el contraataque. Sin embargo, los soldados no pueden sacar a su compañero herido, ya que estaban completamente rodeados por el enemigo, pero a pesar de que Ritter y los suyos llegan para ayudar, en eso Greer nota la llegada de unos policías locales que enseguida terminan cayendo por el ataque de los francotiradores. Por eso Kelly termina dándole la razón a Victor cuando se da cuenta que todo era parte de una conspiración del gobierno para desatar una guerra contra Rusia, y entonces el soldado decide crear una salida improvisada para intentar encontrar una forma de escapar acompañado de la teniente. Así que después de sacarse de encima a algunos enemigos durante el camino, los soldados logran reunirse con sus compañeros para intentar escaparse, aunque al final no pueden salir al estar completamente rodeados por la policía rusa, mientras que el hombre malherido termina agotando su último aliento. Pero en lugar de bajar los brazos, John le comenta a la teniente que él tiene un plan para generar una distracción que les permita escaparse, y por eso el soldado sube hasta la azotea para comenzar una guerra personal contra los policías rusos al mismo tiempo que sus compañeros lograban alejarse a salvo. Mientras tanto, Kelly comienza a verse demasiado rodeado y por eso decide saltar al interior del edificio, en donde casi pierde su mochila, así que para evitar que los rusos se queden con sus objetos personales, nuestro protagonista activa el modo Rambo para convertirse en una verdadera máquina de matar. Y después de recuperar su mochila, vemos que John cuenta con la suerte de que los rusos tienen pésima puntería, ya que ninguno le acierta ningún disparo, y en eso el soldado provoca una enorme explosión, gracias a la cual consigue salir ileso del lugar camuflándose como un enemigo. Así que luego de robarse una ambulancia, nuestro protagonista llega en pésimas condiciones hasta la base aliada, en donde Greer no pierde el tiempo para asistirlo, y luego todos se dirigen hasta un puerto para emprender el viaje de regreso hacia su país natal. Y aunque Kelly comenta que ya no le quedan motivos para luchar después de fracasar con su venganza, en eso Ritter le sugiere la idea de hacerse pasar por muerto para que intente descubrir quién era el responsable de la conspiración, y por eso nuestro protagonista le pide perdón por considerarlo un traidor. Más adelante, Clay observa en las noticias que el incidente ocurrido en Rusia podría desatar una nueva guerra fría, pero enseguida el político se lleva una sorpresa cuando ve aparecer un fantasma en el baño, el cual luego de acusarlo de ser el cerebro de la conspiración lo termina llevando secuestrado por la ruta. Así que cuando Clay recupera el conocimiento, enseguida descubre que no tenía manera de escaparse mientras John amenazaba con dañar a su familia, y entonces el político comienza a explicar su plan para provocar una nueva guerra fría que ayude a unirse a los ciudadanos de su país frente a la amenaza del comunismo. Sin embargo, a Kelly la explicación no le parecía suficiente para justificar la muerte de su familia, y por eso realiza una maniobra temeraria para obligar al tipo a que repita el nombre de su esposa, y aunque el político no deja de repetir el nombre de Pam, al final él no puede evitar sufrir de un final muy desesperante. Por su parte, John parecía aceptar tranquilamente su muerte, y en eso él comienza a tener una visión de su esposa esperándolo en el otro mundo, y entonces el soldado aprovecha el momento para confesarle a su amada Pam que echaba de menos los platos que ella cocinaba. Por eso más adelante se celebra el funeral para despedir a Kelly junto a su esposa, pero cuando Greer estaba a punto de marcharse, en eso la teniente nota que alguien le estaba esperando sin sorprenderse en lo más mínimo, ya que ella también formaba parte del plan para grabar la
confesión de Clay. Y luego de que Ritter enseñe la confesión a sus jefes, vemos que Kelly se despide de su fiel amiga para comenzar una nueva vida como John Thompson, aunque unos años después el soldado decide regresar a su país para reunirse con un viejo conocido a quien convence de poder dirigir su propio escuadrón de espionaje. Eso fue Tom Clancy, sin remordimientos. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.